buenas a todos, ¿qué pasa? Bienvenidos y bienvenidas a este nuestro podcast, pero no te preocupes, porque también es tuyo. Yo soy John, ya me conocéis y bueno, probablemente nos estás escuchando mientras te haces un huevo frito o mientras estás en tu clase de Zumba online, ¿no? Pero seas bienvenido, bienvenida, siempre nos encanta tenerte con nosotros, a ti y a nuestro amigo y compañero, como siempre, Joan. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás? Pues muy bien, tío, muy feliz otra vez más. Qué sorpresa, estoy aquí y estoy estupendo y muy serio. Hoy Hostia. vengo como experto, ¿eh? Hostia, claro, es que Joan, pues es un experto en muchas cosas, pero entre otras, pues del tema que vamos a hablar hoy, que además, aunque a nosotros nos gusta pues estar siempre alegres y positivos, pues hoy es un tema un poco serio, ¿no? Sí, hoy vamos a hablar de historia, ¿no? Que es una de las cosas que más nos pide la gente, ¿no? Que más la gente que nos escribe, oye, ¿cuándo vais a hablar de la guerra civil? ¿Cuándo vais a hablar de la Segunda Guerra Mundial? Todas estas cosas. Y bueno, pues hoy esa charla de experto y el próximo mes, pues vamos a explicarles un montón de cosas interesantes que seguro que muchos no conocían. Joder, además, que es un tema, como tú has dicho, por el que nos preguntan mucho, ¿no? Oye, chicos, la guerra civil ha tenido mucho efecto en la España actual, ¿cómo piensa la gente de la guerra civil? Es un tema que se habla, que no se habla, así que, bueno, pues hoy os traemos pues una de las visiones, ¿no? De este conflicto, ¿no? Y de sus consecuencias. Exactamente. ¿Y por qué hablamos de eso? Bueno, básicamente porque yo hace unos años, cuando estudié humanidades e historia, pues tuve que hacer una tesis al final, ¿no? Un trabajo para terminar esos estudios. Y lo hice sobre la vida de mi bisabuelo, Ujú. ¿vale? Que así de buenas a primeras dices, pues bueno, pues es un tema familiar, quizás no es interesante. Pero es que el caso de mi bisabuelo fue una persona republicana que se exilió a Francia, terminó deportado en un campo de concentración. Buah. Entonces, es un caso concreto, ¿no? Que nos sirve para explicar un proceso, un evento, una guerra, ¿no? General, ¿no? Entonces, el tema básicamente es este, ¿no? Y Ujú. si queremos ser curiosos, mi estudio se llamaba de Castellar del Vallès, que es pues mi pueblo, ¿no? Y el pueblo donde vivía mi bisabuelo, de Castellar del Vallès a los campos de concentración nazis, ¿no? El Hostia. caso de Enric Comellas, de mi bisabuelo, ¿no? Entonces, ¿estás preparado para que te cuente cosas interesantes sobre este tema? Uf, nunca estoy suficientemente preparado, pero tengo mis oídos abiertos y creo que todo el mundo que nos está escuchando ahora mismo está deseando también que nos cuentes un poco, ¿no? También porque mucha gente imagina con el exilio republicano, pues se acuerda de los grandes intelectuales, se acuerda de los grandes pintores, artistas, escritores, ¿no? Pero claro, hubo muchísima gente que tuvo que exiliarse, ¿no? Exacto. Y para hacer esta charla, pues hoy vamos a contar todo lo que está relacionado con el exilio general. Vamos a hablar de qué personas se exiliaron, cómo era eso, ese proceso, qué pasaba cuando llegaban a Francia o a otros países, cómo eran los campos de concentración principales para los españoles que pues, se exiliaron a Francia. Entonces, vamos a hablar de todo esto y el próximo mes vamos a entrar en concreto al caso de mi bisabuelo y vamos a poder ver esta comparación un poco y ver el caso concreto dentro de este general, ¿vale? A tope. Pero nada, te cuento, ¿no? En el 36 hubo esta guerra civil en España. No vamos a entrar aquí en concreto, sino vamos a entrar en el final de este conflicto, Ujú. en la retirada, ¿no? Del año 39. Ya a finales del 38 la cosa ya estaba muy mal para los republicanos, para los que luchaban contra Franco. Y ya empezó ligeramente esta retirada y ya a principios del 39, en enero, pues ya todo el mundo ya estaba huyendo hacia Francia, ¿no? Y básicamente, ¿por qué huían hacia Francia? Pues porque uno de los últimos bastiones, uno de los últimos lugares que se rindió era Cataluña, Ujú. donde la gente iba retrocediendo durante esta guerra y al final, pues el país fronterero, el país
que está en la frontera con Cataluña, es Francia, ¿no? Entonces, muchísima gente se fue exiliando, no solamente soldados o combatientes, también las familias, Sí. los abuelos, los hijos pequeños, las mujeres de esos soldados se fueron para ahí. Y bueno, ningún exilio, ninguna situación como esta es fácil, ¿eh? Lo vemos hoy en día, que es un tema que todavía pasa, ¿no? La gente que huye de su país. Pero claro, en este año, aparte de ser un exilio masivo, esto estaba agravado por los bombardeos, ¿no? que se efectuaban por el bando nacional durante este momento. También fue el invierno, uno de los inviernos más fríos que se registraron durante esa época. Tuvieron que abandonar muchos objetos personales, dejar cosas de mucho valor sentimental, por supuesto, tus casas, todo, ¿no? La situación de Todo. incertidumbre, ¿no? De qué va a pasar, Sí. el hambre, la detención cuando cruzabas la frontera, la separación familiar, para colocarte en diferentes campos. Entonces, claro, la dificultad en el exilio ya marcaba un poco, un capítulo más de ese sufrimiento de Ujú. la guerra, ¿no? Sí, además has dicho, ¿no? Que mucha gente se iba a Francia, pero es que otro tanto de gente se fue a Latinoamérica también, ¿no? Imagínate, pues cruzar el océano lejos de tu país también con una promesa de quizás volver y al final nunca regresar, ¿no? Exacto, exacto. Esto vamos a tocarlo también en unos minutitos cuando veamos el perfil, ¿no? De qué tipo de persona. Pero, ¿qué pasaba cuando se iban a Francia? Pues bueno, allí había un comité internacional de coordinación, e información para ayudar a los republicanos, un organismo que se creó unos años antes en París para por si en un momento pues hacía falta algo así. Y bueno, básicamente lo que intentaba este comité era ayudar a esta gente que se refugiaba, esos exiliados, esos refugiados, para pues, ayudarles en eso y también para algunos pues trasladarlos a América. Ujú. ¿Sabes cuánta gente se exilió durante ese tiempo, ese periodo de final del 38 y el principio del 39? Puf, pues no tengo ni idea, pero bueno, considerando que era literalmente la otra mitad de España, ¿no? En el bando republicano, pues sorpréndenos, tío. Pues casi medio millón de personas. Casi 500.000 personas cruzaron, la frontera durante ese corto periodo de tiempo, en esta retirada, ¿no? Que pasó pues, desde Lérida, Tarragona, Barcelona, Girona, Figueras, ¿no? Vamos subiendo para arriba. Sí. Y bueno, pues pasaron por diferentes, lugares de la frontera. ¿Qué pasa? Que ese contexto en toda Europa en general no era un contexto fácil, ¿no? Era un contexto previo a la Segunda Guerra Mundial, con una extrema derecha que pues estaba, subiendo y pues bueno, pues había un poco de hostilidad hacia todo aquel diferente, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, esto tampoco ha cambiado mucho, ¿no? Si lo pensamos bien, tristemente. Sí, además bueno, que Francia, estás hablando de que Francia, que si crea un comité para ayudar a los republicanos exiliados y tal, la situación de Francia en los últimos años de la Guerra Civil, claro, 1939 y los años posteriores, pues no era una situación fácil, claro. Exacto, exacto. Entonces, en ese momento, se intentó pues también, ayudar a la gente a cruzar el charco, lo que has dicho tú. Solamente había tres países, que ayudaban pues, a que la gente se exiliara y se refugiara allí en Latinoamérica. ¿Tú sabes qué tres países, fueron los únicos que ayudaron a los republicanos? Wow, pues me acabas de pillar, ¿no? Porque yo sé que hubo, por ejemplo, muchos españoles yendo a Argentina, ¿no? Pero no sé si este era uno de los países iniciales que ayudó a España. Pues no, no era Argentina, era México, Chile y la República Dominicana. ¡Wow! Estos son los tres países las tres repúblicas americanas que aceptaron oficialmente Ujú. a los republicanos españoles, ¿no? Ajá, Pero bueno, vamos a ver luego el tipo de persona, el perfil de persona que podía exiliarse allí, ¿no? ajá, No todo el mundo tenía las mismas opciones. Entonces, podéis imaginaros, vamos a verlo luego, pero era alguien que podía pagárselo, ¿no? Entonces, ese sería el resumen, ¿no? ujú. Pero bueno, ¿qué pasa? Que unas semanas después de este primer exilio masivo,
pues muchas de esas personas regresaron a España, ¿vale? Pues casi 300.000. ¿Vale? ¡Hostias! Eso no me lo esperaba. Regresaron a Sí, España, que estaba en ese momento pues gobernada por una dictadura fascista, ¿no? totalmente, ¿no? Estaba con Franco y el franquismo. Entonces, ¿por qué volvieron? Bueno, porque la mayoría de los que volvieron eran mujeres, niños o gente que no tenía una implicación directa en el conflicto armado. No Ajá. volvió un militar, no volvió un soldado que, pues tenía que sufrir por su vida, ¿no? Sí. Era simplemente gente que, claro, tenía familia republicana, Ujú. pero pensaban que no habría un problema con ellos directamente, ¿no? Sí. Entonces, las cifras bailan un poco, porque es muy difícil decir una cifra exacta, pero más o menos unas 170.000 personas siguieron en el exilio, Ujú. Que ¿vale? Hasta finales del año 44. también son Son muchos, ¿eh? muchos. También son Son muchos. muchos, ¿eh? Sí, Entre considerando. soldados y familia, ¿eh? No Claro. solamente soldados, también algunas familias se quedaron allí, Ujú. pero más o menos unas 170.000 se quedaron durante el conflicto en Francia, ¿no? Ujú. O en otros lugares, ¿vale? Sí, joder, eso me hace pensar en la cantidad de gente que, claro, que también se quedaría en España, tanto durante el conflicto como después, ¿no? Gente que, pues como tú decías, que quizá porque no podía permitírselo, quizás porque vivía muy al sur y ya el viaje a Francia pues suponía una distancia tremenda, ¿no? Pero me hace pensar en toda la gente que se quedó y que sufrió directamente las consecuencias del franquismo, ¿no? Pues muchísima gente. Y bueno, si entramos ya a ver un poco el origen, la ideología o la profesión de la gente que se exilió, en primero, cuanto a las cifras territoriales sobre de dónde viene esta gente, pues la gran mayoría era desde Cataluña. ¿Vale? Cataluña era uno de los principales pues, rivales, digamos, de Franco, ¿no? Sí. Entonces, casi un 40% eran catalanes, seguidos por un 18% de gente de Aragón, de la zona de Levante, Valencia, un 14%, un 10% de andaluces. Entonces, está bastante repartido. Sí. No solamente eran catalanes la gente que se exilió, ¿no? Porque gente a veces piensa, uy, la guerra civil, catalanes contra. No, no es así, Sí. ¿no? Es realmente los republicanos que hay Ujú. en toda España contra los nacionales o los franquistas, ¿no? Sí, sí, mira, Entonces, de hecho que mucha gente asimila de alguna manera a Madrid, por ser la capital, con el bando nacional, ¿no? Cuando uno de los lemas, o varios de los lemas que se exhibían en Madrid durante la Guerra Civil, pues incluían el no pasarán, ¿no? Y el Madrid será la tumba del fascismo, ¿no? Entonces había una resistencia muy grande republicana en Madrid, pero bueno, al ser una ciudad pues con pocas capacidades defensivas, pues fue tomada casi inmediatamente por Franco. exacto. Y entonces, si pasamos también a ver un poco qué tipo de persona, qué trabajo tenía la gente que se exilió, la gran mayoría que se fue a Francia era gente que trabajaba en el sector primario. ¿Vale? Es decir, que trabajaba en la agricultura, trabajaba en temas también, quizá temas de industria también, temas de transporte, metalurgia, la mecánica, electricidad, construcción. Era gente básicamente sin estudios. ¿Vale? En esa época, pues era lo normal empezar a trabajar en la granja a los 10 12 años, ¿no? Entonces, es lo que había. También había un perfil muy claro políticamente, ¿no? La gente que se exilió eran todos aquellos que eran contrarios a la ideología de Franco. Era gente comunista, gente socialista, anarquista, republicana, gente que tiene Homosexuales, muchos homosexuales. homosexuales también, gente que tiene, pues bueno, muchas cosas en común, pero también algunas diferencias, ¿no? Entonces, eso fue uno de los problemas durante la guerra civil que no consiguieron ponerse de acuerdo, ¿no? Y eso pues también pues debilitó mucho su bando. Entonces, la mayoría de la gente se quedó en Francia, excepto, evidentemente, los liberales, los intelectualmente, que tenían estudios, que podían luego también tener una familia con un poco más de dinero, Ujú. y eso sí que consiguieron emigrar a América, ¿no? Entonces, la inmigración a América era altamente selectiva. No podía irse el granjero, no podía irse el mecánico porque no podía permitírselo, ¿no? Entonces estos se quedaban en el viejo continente, en Europa,
y bueno, pues tenían que lidiar con las consecuencias de quedarse en Francia, ¿no? Wow. Entonces, ¿qué pasaba cuando estaban en Francia? Básicamente estaban en campos de concentración franceses. No me jodas. ¿Cómo? A ver, Exacto. ¿cómo que en campos de concentración? Porque yo creo que, claro, a la gente pues le viene a la cabeza pues que durante los tiempos de la Segunda Guerra Mundial serían los judíos, ¿no? Los que ocuparían esta posición en los campos de concentración. Pero bueno, había muchísima más gente que solo judíos, ¿no? Exacto. Cuando hablamos de campos de concentración franceses, no estamos pensando en un campo de concentración, un campo de exterminio, Eso es. de matar de forma sistemática a la gente de ahí, ¿no? Básicamente eran como unas prisiones o un centro de control, ¿vale? Para tener a todos los refugiados en un mismo lugar, ¿no? Entonces, cuando empezó este cruce masivo de exiliados, de refugiados en los Pirineos, no había casi nada de infraestructura, ¿no? Entonces se tuvo que construir muy rápido, ¿vale? Y bueno, pues fueron dejando pasar a la gente y fueron ubicándolos en diferentes lugares. Pero claro, estamos hablando de que el 28 de enero la frontera estaba cerrada y Barcelona estaba siendo ocupada ya. Entonces, si no hubiesen abierto la frontera, que la abrieron 2 días después, eso hubiera sido una masacre, Sí. ¿no? Entonces, por suerte la abrieron, empezaron a dejar a pasar a los exiliados y empezaron a construir, ¿no? Construir y preparar diferentes campos que se conocían como triage y luego pues los enviaban a diferentes campos en función también un poco de qué tipo de exiliado era, ¿no? No era lo mismo una mujer que un soldado, que una persona con unas capacidades o con otras, ¿no? Entonces hay Ya. diferentes lugares ah, que se empezaron a habilitar para eso. Pero claro, también tenemos en cuenta que esos campos de concentración en febrero, con el frío que hacía, pues era muy duro, ¿no? No había muy mala alimentación, había falta de higiene, mucha contaminación, había también enfermedades. Claro. Era un problema bastante grande, Sí, ¿no? sí, a ver, mucha gente junta en el mismo sitio en condiciones que no son favorables, pues siempre trae este tipo de desgracias. Claro, había mucha gente pues con enfermedades y con infecciones que se pasaban de unos a otros. Alguno probablemente pues no tenía el, eh, el input calórico que necesita una persona normal en el día, ¿no? Y bueno, pues muchos de ellos sucumbirían al hambre y a las enfermedades, ¿no? Totalmente, totalmente, totalmente. Entonces, bueno, pues cuantos más había, pues más se estaban con cada día un poco más de organización y diferentes campos. Y nada, no vamos a entrar en detalle tampoco en los nombres y el lugar, porque básicamente todo era el sur de Francia, diferentes lugares muy cerca de otros y campos específicos, ¿no? En función también de las características de los exiliados, Claro, ¿no? claro. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no solamente teníamos esta situación tan complicada del exilio y de la incertidumbre de la guerra civil durante 3 años, que, ¡pum!, empieza la Segunda Guerra Mundial en Europa. ¿Vale? Madre mía. Como decimos en España, sales de Guatemala para meterte en Guatepeor, ¿no? O sea, sales de una situación horrible para meterte en otra que es incluso casi peor, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, Francia necesitaba luchar contra Hitler, ¿vale? Entonces, Una el parte. gobierno francés, Una parte, sí, ¿no? el gobierno francés decretó que los extranjeros, todos los hombres entre 20 y 48 años, tenían que colaborar con la resistencia francesa si querían mantener su estatus de exiliado y de refugiado. Es decir, o colaboras con nosotros o te enviamos de vuelta al señor Franco. Joder, Es qué decir, terrible. a tu muerte, Sí, sí, que ¿no? es terrible, ¿no? Imagínate que sales de una guerra en la que sí que tendrías implicaciones emocionales y familiares, ¿no? Porque al final, bueno, si todavía te quedas en España, pues resistes por tu familia, por tus ideales, ¿no? Pero claro, imagínate salir de la guerra en España y que te metan involuntariamente en una guerra que no te pertenece. Joder, es terrible.
Totalmente. Entonces, claro, ¿qué tenían que elegir? Tenían pues cuatro opciones, básicamente. Los exiliados podían elegir trabajar como mano de obra a título individual, ¿eh? Por ejemplo, algún patrón agrícola, alguna fábrica necesitaba trabajadores, pues podías pues irte a trabajar con esta parte, esta compañía, ¿no? Luego también teníamos las compañías de trabajadores extranjeros, conocidos como CTE, que básicamente estaban destinados a fortalecer pues líneas defensivas. Por ejemplo, la línea Maginot o la frontera italiana, en la frontera italiana también, pues se trabajaba en la fortificación para la inminente guerra, ¿no? Ujú. O sea, era mano de Y obra constructora, ¿no? Sería. sí, constructora y también para, bueno, para luchar también, ¿eh? Ujú. Pues no solamente era construir, sino era también estar listos para cuando hubiera un conflicto bélico. Ajá. Y luego teníamos también la Legión extranjera, que era un organismo militar, básicamente, en el que tú tenías que servir por un periodo de 5 años. ¿Vale? Vale. Y por último, una cosa muy similar, que era como el régimen en marcha de voluntarios extranjeros, que también era una cosa muy, muy similar a la anterior, que tenías que colaborar durante todo este conflicto bélico en el tema, pues en la guerra, ¿no? Ujú. Básicamente luchar con Francia con ello, ¿vale? Ya. Y oye, como a Entonces, modo de pequeña pregunta que me acaba de surgir, ¿no? A modo de curiosidad, ¿qué opción habrías elegido tú, tío? pues conociendo todo lo que yo conozco, que claro, después de hacer el trabajo, la mejor opción a priori para tener más opciones para sobrevivir era la de participar como mano de obra. Ujú. Es decir, cultivar los campos, producir diferentes armamentos, etcétera, para la guerra, ¿no? Exactamente. Eso es lo que tú tenías más opciones porque es donde más lejos en teoría estaba el peligro, Sí. el trabajo más seguro, entre comillas. También dependería un poco del tipo de patrón que tú tuvieras, ¿no? Si, Ujú. si tenías un patrón hijo de puta que te tenía ahí como un esclavo, claro, pero si tenías una familia normal, con un poco de sentido común, pues podías tener más o menos una vida bastante decente, Sí. ¿no? Estar allí trabajando el campo y, bueno, ir pasando el tiempo y esperar si un día pues se solucionaba todo, ¿no? Entonces yo hubiera elegido esto, que es también la suerte que tuvo mi bisabuelo, ¿no? Que ya explicaremos su vida. Él durante unos años estuvo como mano de obra y eso pues le ayudó a vivir pues más tiempo, ¿no? Luego Sí. ya pasaron cosas que ya veremos, ¿no? Pero esas eran las opciones, entonces depende de cada persona, pues podía elegir y bueno, tenía que elegir porque si no, los mandaban a ellos y a sus familias de vuelta a España. ¿Eh? Wow. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, que Francia luchó, pero no duró mucho porque París ya estaba ocupado por los nazis a mediados de junio del año 40, ¿no? Entonces fue relativamente rápido. ¿Y qué provocó? Pues que muchísima gente que estaba en las compañías de trabajadores extranjeros, en la Legión, en los regímenes de voluntarios, mucha gente murió o fueron capturados, ¿no? Durante sus tareas. Entonces, rapidísimamente, la gente que eligió esto pasó a estar muerto o pasó a estar en un campo de concentración alemán, ¿no? O Uf. nazi. Y eso es mucho peor que un campo de concentración francés Sí. en los que estuvieron al principio, ¿no? Sí, porque al final el campo de concentración francés, pues como lo has explicado, pues era como una forma de controlar la inmigración masiva, ¿no? Pero claro, un campo de concentración alemán, uf, todos tenemos la imagen de los campos de concentraciones alemanes, ¿no? Exacto, eso muchas veces los asimilamos a campos de exterminio, ¿no? Pero entramos ya en este tema de los campos de concentración y ya hemos hecho antes una diferencia entre los campos franceses y los campos alemanes, Ujú. ¿no? Digamos, los campos franceses normalmente eran campos de detención donde tenían trabajos, pues bueno, forzados, malas condiciones, pero en teoría, pues el ratio, la opción de vivir era más grande. Y en los campos alemanes si estabas en un campo de exterminio, lo tenías muy chungo, muy difícil. Pensamos en Auschwitz, por ejemplo, ¿no? Sí. Si estabas en un campo, en teoría, que no era de exterminio, que era de trabajo, como Mauthausen o Buchenwald, que son los que vamos a ver, también moría muchísima gente, pero no era per se un campo de exterminio automático. ¿Eh? Ya. Que sí, que bueno, que Entonces, indirectamente iban allí a morir, ¿no? Realmente.
Sí, sí, sí. De una forma u otra, sí. Cuanto más duraba el tiempo, más opciones tenían de morir, ¿no? Ya. Pero ¿sabes cuánta gente, cuántos deportados republicanos estuvieron en campos de concentración en Alemania? Uf, no sé si lo quiero saber, pero bueno, adelante, adelante. Pues 9.000. Para hacer cifras redondas, hubo 9.000 deportados españoles que estuvieron en campos de concentración alemanes, Ujú. de los cuales la gran mayoría, casi casi 7.500, casi casi, estuvieron en Mauthausen. Ujú. Que era, como Fue, has dicho, un campo de trabajo, ¿no? en teoría sí, pasa que ya lo veremos ahora, era un campo con unas condiciones terribles también, pero la mayoría fueron allí y lo explicaremos luego el motivo, es un motivo lógico por el cual hubo tantos españoles allí. Y el resto pues estuvo en otros campos, como Dachau, donde había 150, y Buchenwald, donde unos 600 españoles terminaron, ¿no? El resto, de forma, un goteo muy pequeño, pues estuvieron en otros campos, pero de forma muy esporádica, ¿no? Ujú. Y para poner cifras, de estos 9.000, 37% fueron liberados y un 60% murió o no supieron nunca más de ellos, es decir, Ya. murieron, ¿vale? Que son muchísimos. Sí, son unas Estamos 5.000 pensando en personas, ¿no? exactamente, ¿no? Entonces el ratio de muerte era de un 60%. Y eran campos que en teoría no eran de exterminio, Ujú. ¿vale? Sí, pero Entonces, imagino que las condiciones de tanto de vida como de trabajo pues no eran las mejores. no, 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 evidentemente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si entramos un poco a ver el campo de Buchenwald, donde estuvieron tantos españoles, este campo se construyó a principios a mitades del año 37, y en ese primer momento era, pero bueno, para poner a los homosexuales, testigos de Jehová, gitanos, presidiarios, esa lucha preventiva contra el crimen, ¿no? Que hicieron los nazis en Alemania. Y en su inscripción en la puerta de entrada se puede ver esa frase, ¿no? Que dice en español: a cada uno lo suyo, ¿no? Es una forma ya de decir bueno, que no tienes muchas buenas expectativas aquí, ¿no? Eso es. Y por este campo pasaron más o menos unas 240.000 personas, ¿vale? Y bueno, pues... perdón, he dicho Mauthausen o he dicho Buchenwald. No, antes has dicho Mannhausen. Perdón, estamos hablando de Buchenwald, ¿vale? Ah, Estamos vale. hablando de Buchenwald. Sí, sí, sí. Que es entonces el campo donde estuvo mi bisabuelo. Y en este campo pasaron 240.000 personas y murió tantísima, tantísima gente también, ¿no? Es un campo muy interesante también porque había mucha gente de etnia judía, ¿vale? También que fueron capturados durante la noche de los cristales rotos, ¿vale? Que enviaron allí a 10.000, ¿no? Entonces, que eso fue al principio. Entonces tenían un peso bastante grande en ese campo, y ese campo también pues tuvo un aumento increíble de gente en los últimos 2, 3 años, ¿no? Fue un lugar donde enviaron ya de forma masiva a mucha gente de otros campos cuando la guerra en el frente ruso pues empezó a perderse. La gente los empezaron a enviar a los prisioneros hacia Buchenwald, ¿vale? Y en este campo es muy interesante también saber que había muchos comandos exteriores, ¿no? En estos campos no solamente estabas encerrado trabajando allí, sino que a veces había comandos de miles de personas, hasta 5.000 o 10.000 prisioneros que se iban a trabajar en diferentes fábricas o diferentes lugares para fabricar armamento, para trabajar en infraestructura, para todo eso, ¿no? Y todo eso, pues aparte del trabajo que había de cantera y bueno, trabajos durísimos Sí, sí. en este campo, ¿no? Sí, condiciones Si te de digo, esclavitud, ¿no? Literalmente. Eran como esclavos. exacto, exacto, exacto. Y las compañías que los contrataban, que si yo te digo, por ejemplo, BMW o Henkel o Krupp, por ejemplo, entre otras, seguramente te suenan, ¿no? Y piensas, hostia, pero si esto es mi ascensor en mi casa es de esta marca, hostia, pero si el coche es de esa marca. Pues estas empresas pagaban entre 6 y 8 marcos por día a las SS, a la organización del campo de concentración, para tener estos esclavos
trabajando para ellos, ¿no? Hostia puta. Esto, Claro. esto es heavy, ¿no? Porque hablamos de, bueno, de la historia de muchas empresas, especialmente alemanas, ¿no? Ya. Han utilizado esclavos hace, pues prácticamente 80 años, tampoco 70 años, no hace mucho. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, en este campo, pues bueno, también pasó por aquí mi bisabuelo, en el que también coincidió con Jorge Semprún. Jorge Semprún fue un escritor y también fue al final un ministro de Cultura durante un mandato de Felipe González, durante los años 80, principios de los 90. O sea que Semprún, vivió, que sobrevivió. él fue un superviviente, sí, señor. Entonces, él se conocieron con mi bisabuelo y él describía, ¿no? Muy bien el infierno que era Buchenwald, ¿no? Entonces, la historia de ese campo al final, pues como todos los campos, al final fue liberado, ¿no? Y se encontró en unas condiciones terribles y hoy en día, pues bueno, pues es un lugar para recordar esa barbarie, esa forma de comportarse del ser humano, ¿no? Eso es Sí. Buchenwald y ahora sí, vamos a ver los Mauthausen, ¿vale? En Buchenwald, para tener la vista general, son 250.000 personas prisioneras, 60.000 muertos, Uf, ¿vale? Más o menos, que también es muy alto. Y luego sí. Mauthausen, también una historia de principio similar, ¿eh? No vamos a entrar en detalle ahora de quién lo construyó, cómo lo construyó, quiénes eran los primeros. Eso lo pueden leer en el artículo que tienen disponible en nuestra web, ¿eh? Si les interesa profundizar en eso, pues pueden leerlo desde allí. Pues en este campo fueron tantos españoles porque fueron la mayoría de gente que los engancharon, los detuvieron con la línea Maginot, con los CTE, la Compañía de Trabajadores Extranjeros, Ujú. y llegaron muy temprano a este campo. Llegaron en el año 40, ya en el principio, digamos, ya estaban todos esos españoles en este campo, ¿no? Entonces era una comunidad española muy fuerte, ¿vale? Una comunidad española con mucho poder, digamos, dentro de los comandos de este campo. Y si te he dicho antes que murieron 60.000 personas en Buchenwald, en Mauthausen murieron 120.000 personas, que es pues el doble, con menos prisioneros totales, ¿no? Entonces el Buah. volumen de muerte era mucho mayor, en parte porque una de las actividades principales de este campo era subir y bajar una cantera, unas escaleras terribles, con unas piedras a la espalda, con unas condiciones de mierda, Sí. ni de dormir, ni de comida, ni de zapatos, ni de nada. Entonces, allí murió muchísima gente, ¿no? Y también tenían diferentes comandos, diferentes cosas, pero un lugar también terrible. Imagínate subir esa escalera de 186 escalones Madre mía. cada día, 10 o 12 veces por día, cargados con piedras enormes, bueno, con la malnutrición, con los capos puteándote. Eso fue muy, muy, muy duro, Sí, que ¿vale? muchos de ellos, joder, muchos de ellos tendrían pues secuelas patológicas, ¿no? Del tema de las enfermedades que había en los campos de concentración, ¿no? Imagínate, pues, andar con una piedra en la espalda, que ya a muchos de nosotros, bien alimentados y bien dormidos, pues nos costaría muchísimo. Imagínate, pues, con una desnutrición, con una deshidratación, probablemente con hipotermias o otras cosas como la tuberculosis, el sífilis, ¿no? Enfermedades que se tenían en los campos de concentración. Exacto, exacto, exacto. Uf. Entonces, bueno, el proceso de liberación también es interesante, ¿no? Destacar que cuando el ejército norteamericano entró en Mauthausen el 5 de mayo del año 45, los republicanos, la gente de dentro ya había tomado el control de este campo, ya había conseguido liberarse, porque los nazis estaban retirándose, estaban huyendo, y había una pancarta de bienvenida, ¿no? Que decía los españoles antifascistas saludan a las fuerzas libertadoras, ¿no? Entonces, liberadoras. Es una pancarta, una foto icónica, ¿no? Que también está en el documento que he comentado antes. Y para que la gente pues tenga esta perspectiva de datos, ¿no? Si he dicho antes que había casi 7.500 deportados españoles en Mauthausen, solamente sobrevivieron 2.200, Uf. ¿vale? Es Un decir, tercio.
un tercio, incluso menos de un Menos. tercio, un 25, un poco más por ciento sobrevivieron a eso, 1 de cada 4, ¿no? Buah. Entonces, es complicado, ¿no? Es una putada, es una mierda tener que estar allí tanto tiempo como estuvieron los españoles y con unas perspectivas de vida tan complicadas, tan duras, ¿no? Entonces, los que consiguieron sobrevivir, veremos en el próximo episodio casos concretos. Fue por diferentes motivos y la suerte fue uno de los motivos principales, ¿eh? Sí, Pero porque allí lo veremos en el próximo podcast, ¿eh? eso, allí la mayoría pues iba a morir. La gente tenía todas las papeletas, ¿no? Para no salir de allí con vida. Exacto, exacto. Entonces, con esto vamos a terminar hoy esta primera introducción. No hemos intentado no poner muchos datos ni muchos detalles exactos porque si no, el podcast se iría 3 horas o 4 horas. Entonces queríamos mantener las 30 minutitos para la idea general, ¿no? De quién se fue al exilio, cómo se fue al exilio, qué opciones tenían en el exilio, y cómo eran estos dos campos de concentración donde la gran mayoría de españoles fueron, ¿no? Entonces, ya saben nuestros queridos oyentes que hay un artículo disponible con toda esta información, con detalle, con material único, con fotos, bueno, es un fantástico material de 50 páginas con un documento anexo para practicar vocabulario que si lo quieren se puede descargar, se puede comprar en la página de Qué pasa Eso y es. por supuesto, para los miembros de nuestro club, los miembros, la gente que nos apoya cada mes en Patreon, pues esta gente tiene un descuento. Pues por supuesto, mirad en Patreon que tenéis un descuento para comprar nuestro producto, ¿vale? Entonces, ah, John, ¿tienes alguna pregunta más sobre este tema antes de ir cerrando esta sesión? Muchísimas, muchísimas, pero bueno, van a tener que esperar un poquito porque estoy seguro de que todas las preguntas que tengo van a ser respondidas, si no lo han sido ya durante este podcast, en el próximo episodio. Así que nada, simplemente una puntita de información para nuestros tanto suscriptores como oyentes, que toda la gente que nos escucha. Bueno, esto es un privilegio, ¿no? El poder estar escuchando el testimonio de un familiar directo de una persona que ha sufrido todas estas cosas. Pues estamos escuchando de prácticamente casi primera mano estas experiencias. Esto no tiene precio, así que ya sabéis que si nos queréis apoyar, pues ahí está el Patreon. Como siempre, nos vemos en el próximo episodio, nos vemos también en todas nuestras redes sociales y nada, pues muchas gracias, Joan, por ser nuestro experto una vez más y nos vemos en el próximo episodio.